Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Capítulo 12. La tentación en el desierto. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Jesús no invitó a la tentación, fue al desierto para estar solo, para pensar en su misión. Por medio del ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda ensangrentada que iba a coser. Pero Satanás pensó que esa era la mejor ocasión para atacarlo. Grandes eran los asuntos que estaban en juego. Satanás reclamaba la tierra como suya y se presentaba a sí mismo como el príncipe de este mundo. Declaró que los hombres lo habían elegido como soberano suyo y que por medio de los seres humanos él dominaba el mundo. Cristo había venido para refutar la pretensión de Satanás. Como el Hijo del Hombre, Cristo permanecería leal a Dios. Esto mostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la raza humana y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser librados. Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Había en la humanidad un poder que resistía a su autoridad. Ver Génesis 3:15. En los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos, vio un símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo y se dedicó a cortar esa comunión. Representó falsamente a Dios y malinterpretó los ritos que señalaban al Salvador. Indujo a las personas a temer a Dios como a un ser que se deleitaba en destruirlos. Los sacrificios que debían haber revelado su amor eran ofrecidos únicamente para apaciguar su ira. Cuando Dios dio su palabra escrita, Satanás estudió las profecías. De generación en generación, trabajó para cegar a la gente, con el propósito de que rechazase a Cristo en ocasión de su venida. Cuando Jesús nació, Satanás supo que había venido un ser para disputarle su dominio. El Hijo de Dios que había venido a esta tierra como hombre lo alarmó grandemente. Su corazón egoísta no podía comprender tal amor, puesto que había perdido el cielo. Estaba resuelto a hacer que otros también cayeran. Los induciría a menospreciar las cosas celestiales y a poner sus afectos en las terrenales. Satanás estaba decidido a vencer. Desde su infancia en Belén, el comandante del cielo fue continuamente asaltado por el maligno. En los concilios de Satanás con sus ángeles, se tomó la determinación de que debían vencerlo. Las fuerzas del mal lo seguían de cerca para entablar guerra contra él y, si fuera posible, vencerlo. En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús, ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3. El Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad a través de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Ahora era evidente que la conexión entre Dios y la humanidad había sido restaurada. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Ungió a todas las energías de la apostasía contra el Hijo de Dios. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese una importancia especial para su propia vida. Este conflicto se repite dentro de todo corazón humano. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y a Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que nadie puede obedecer la ley de Dios.
En nuestra humanidad, Cristo triunfaría donde Adán fracasó, pero cuando Adán fue atacado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una fuerte y perfecta virilidad y poseía pleno vigor de mente y cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedió lo mismo con Jesús. Cuando entró en el desierto para luchar contra Satanás, durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física, poder mental y valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las debilidades de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatarnos de las profundidades más hondas de nuestra degradación. Se sujetó a todas las desventajas de la humanidad. Muchos sostienen que era imposible que Cristo fuese vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán ni haber obtenido la victoria que Adán no ganó. Si en algún sentido nosotros tuviésemos que enfrentar un conflicto más difícil que el que Cristo tuvo que enfrentar, entonces Él no estaría capacitado para socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todas sus desventajas, tomó la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que sobrellevar nada que Él no haya soportado. Para Cristo, como para Adán y Eva en el Edén, la primera gran tentación se trató del apetito. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Estas primeras palabras delataron el carácter del tentador. Si eres el Hijo de Dios. En esto Satanás insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. Satanás habría tratado de inducir en la mente de Eva el pensamiento de que ser privados de una fruta tan hermosa contradecía el amor de Dios por ellos. De modo similar, el tentador trató de inspirar en Cristo sus propios pensamientos. Si eres el Hijo de Dios. Había en su voz una expresión de completa incredulidad. ¿Había de tratar Dios así a su propio Hijo? Lo dejaría en el desierto con animales salvajes, sin alimentos, sin compañías, sin consuelo. Le insinuó la idea de que Dios nunca quiso que su Hijo estuviese en tal condición. Si eres el Hijo de Dios, muestra tu poder. Dile a esta piedra que se transforme en pan. La tentación de dudar. Las palabras del cielo: "Este es mi Hijo muy amado", se sonaban todavía en los oídos de Satanás, pero él estaba resuelto a hacer dudar a Cristo de ese testimonio. La palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. Esa palabra declaraba su conexión con el cielo. Satanás se proponía hacerle dudar de esa palabra. Si podía quebrantar la confianza de Cristo en Dios, Satanás sabía que vencería a Jesús. Esperaba que bajo la fuerza de la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdiera la fe en su Padre y obrase un milagro en su propio favor. Si lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de salvación. Satanás se aprovechó de su supuesta ventaja. Uno de los ángeles más poderosos, decía, había sido desterrado del cielo. El aspecto de Jesús indica que Él es ese ángel caído, abandonado por Dios y los hombres. Un ser divino podría sostener su pretensión realizando un milagro. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Un acto de tal poder creador, insistía el tentador. Sería una evidencia concluyente de su divinidad, pondría en término la controversia. Pero el Hijo de Dios no habría de probar su divinidad a Satanás. Si Cristo obraba de acuerdo con la sugerencia del enemigo, Satanás habría dicho aún: muéstrame una señal.
para que crea que eres el Hijo de Dios. Y Cristo no debía ejercer el poder divino para su propio beneficio. Había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros. Dejándonos un ejemplo, todas sus obras admirables fueron hechas para el bien de otros. Fortalecido por el recuerdo de la voz del cielo, Jesús se apoyó en el amor de su Padre. Jesús hizo frente a Satanás con la Biblia. Las Escrituras dicen, respondió. El arma en su lucha era la palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro, pero una firme confianza en un «Esto es lo que dice el Señor». Es mayor que todos los milagros. Era una señal de que no podía ser cuestionada. Mientras Cristo se mantuviera en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna. En el mayor momento de debilidad, Cristo fue asaltado por las tentaciones más intensas. Así es como se ha aprovechado Satanás de la debilidad de la humanidad. Ver Números 20:1-13, Primera de Reyes 19:1-14. Cuando estamos perplejos o afligidos por la pobreza o la angustia, Satanás está allí para tentarnos, para atacar los puntos débiles de nuestro carácter, para destruir nuestra confianza en Dios. Muchas veces el tentador viene a nosotros, como fue a Cristo, señalando nuestras debilidades. Espera desalentarnos y quebrantar nuestra confianza en Dios. Pero si nosotros le hiciéramos frente como lo hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas. Cristo dijo al tentador, la gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En el desierto, más de 14 siglos antes, Dios envió a su pueblo una provisión constante de maná del cielo. Esto debía enseñarles que mientras confiasen en Dios y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. La palabra de Dios había dado socorro a los hebreos y la misma palabra se lo daría también a Jesús. Esperó el tiempo en que Dios habría de traerle alivio. No iba a obtener alimentos siguiendo las sugerencias de Satanás. Es mejor soportar lo que acontezca que apartarse en forma alguna de la voluntad de Dios. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde pareciera que la obediencia a algún claro requerimiento a Dios lo privara de sus medios de subsistencia. Satanás quería hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia. Pero el único que podemos confiar es en la palabra de Dios. Ver Mateo 6:33. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugerencias de Satanás para obtener alimento o salvar nuestra vida. Obedeceremos el mandamiento de Dios y confiaremos en su promesa. En el último gran conflicto con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal porque se niegan a violar su ley. Se les prohibirá comprar o vender. Ver Apocalipsis 13:11-17. Pero Dios ha prometido a quien obedece, ese tal morará en las alturas. Se le proveerá de pan y no le faltará el agua. Isaías 33:16. Será alimentado cuando la tierra esté asolada por el hambre. Ver Salmos 37:19. La intemperancia corrompe la moral. En todas las edades, las tentaciones que excitan la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales. Así viene a ser imposible para los seres humanos apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la indulgencia carnal, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de semejanza divina. Cristo declara que antes de su venida la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio y como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Deberíamos entender claramente la lección del ayuno del Salvador. Solo podemos evaluar el mal de la gratificación sin freno por medio de la indecible angustia que soportó Cristo. Nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y las pasiones a la voluntad de Dios. En nuestra propia fuerza, nos es imposible negarnos a los impulsos de nuestra naturaleza caída. Pero al recorrer el terreno que nosotros debemos recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos.
no quiere que seamos intimidados, ni que estemos desalentados. Dice, anímense, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Todo aquel que lucha contra el poder del apetito debe ver al Salvador en el desierto de la tentación. Véanlo en su agonía sobre la cruz cuando exclamó, tengo sed. Su victoria es nuestra. Jesús dijo, se acerca el que gobierna este mundo, el que no tiene ningún poder sobre mí. Juan 14:30. No había en él nada que respondiera a los razonamientos engañosos de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por medio de un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue capacitado para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participar de la naturaleza divina. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a aferrarse a la divinidad de Cristo, con el fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Cristo nos mostró cómo puede lograrse esto, por medio de que venció Cristo a Satanás, por medio de la palabra de Dios. Las Escrituras dicen, afirmó, y toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Ver 2 de Pedro 1:14. Cuando la tentación ataca, miremos al poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra.